Hola, hola, hola amigos y amigas. Seguimos viviendo las letras. Nos encontramos en el último capítulo de la primera temporada y estamos felices de haber compartido toda esta información contigo. Hemos celebrado 199 años de la independencia del Perú, pero recordemos que en nuestra línea cronológica de la literatura peruana nos encontramos justo a finales del siglo XVIII y el Santo Oficio ha prohibido la lectura de ciertos textos, como por ejemplo Cartas de Abelardo y Eloísa, El Contrato Social de Rousseau, La Monja de Diderot, El Espíritu de las Leyes de Montesquieu. La inquietud espiritual habita en este momento de la historia del Perú. Pero antes de seguir contando más datos importantes en nuestro último capítulo, tenemos unas preguntas para recordar todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores. ¡Que vengan las preguntas ya! ¿Qué era un jarawi? ¿Canto triste? ¿Prosa inca? ¿O poesía popular? ¿Quién recopiló Dioses y Hombres de Huarochirí? ¿José María Arguedas, el Inca Garcilaso de la Vega o Francisco de Ávila? ¿Qué significa con color corvo? ¿Color de guerra? ¿Color de cuervo? ¿Color de piedra? Sobre don Pedro de Peralta, Barnuevo, Rocha y Benavides, es falso que fue rector de la Universidad de San Marcos, utilizaba versos picarescos, escribió Lima Independiente. ¿Qué caracteriza a la literatura de la colonia? ¿La autenticidad? ¿La influencia española? ¿O el predominio de la oralidad? En esta época de la historia aparecen personajes importantes como Faustino Sánchez Carrión, Hipólito Unanue, Luna Pizarro. Pero ¿quiénes eran ellos realmente? No solo eran nombres de calles de Lima, sino también fueron patriotas que, buscando la libertad de la voz, forman junto a Toribio Rodríguez de Mendoza la Sociedad de Amantes del País. Ellos serían recordados como los ilustres filósofos que forjaron las bases de la independencia. En Europa se vive el romanticismo de la mejor manera. ¡Salud por eso! En el Perú es incipiente todavía. Sin embargo, se han abierto las puertas para diferentes géneros. Hay una lucha interna entre los peninsulares y los criollos, es decir, los que vinieron de allá y los que nacieron aquí. Pero también hay insatisfacción en los escritos. Han matado al único heredero del imperio incaico y lo han hecho de la manera más cruel y despiadada. En el capítulo anterior hablamos un poco de Túpac Amaru y del papel importante que tuvo aquí Micaela Bastida, su esposa. Pero fue la única mujer que participó ferozmente de las luchas para la independencia del Perú. Para saber más sobre todas aquellas protagonistas que fueron ocultadas por la historia, necesitamos llamar a nuestra gran conocedora, Zoila Sabionda. ¿Cuál fue el papel de la mujer en la independencia del Perú? ¡Ay, hola! Tanto tiempo que no nos vemos. Probablemente me habrás extrañado a mí. Soy la Sabionda, presente para hablar de un momento histórico del Perú. Normalmente te tendría que dar datos literarios, pero hoy me han pedido que refresque la memoria sobre las valerosas mujeres que lucharon en la independencia del Perú, o por lo menos para conseguir. El tiempo ha sido villano.
La historia las ha tenido ocultas. Algunas eran mencionadas como amantes o simples compañeras, olvidándose de la valerosa entrega que tuvieron por su patria. Entre ellas, Micaela Bastidas, esposa de Túpac Amaru, y a quien mencionáramos en el capítulo anterior. Tan importante por reunir a tantas indígenas para la lucha patriota. Encontramos aquí también a María Parado de Bellido, quien fue una persona increíble, que ante el fusilamiento de uno de sus hijos, totalmente indignada, decide entrar a la lucha acompañada de su esposo y luego ser cruelmente fusilada. Pero también recordemos a la cacica de Acos, Tomasa Tito Conemaita, gran amiga de Micaela. Trabajaba junto a ella y es más, se encontró una nota escribiéndole a su compañera que decía lo siguiente: continuaré hasta donde me sea posible. Ni mis mujeres guerreras ni yo dejaremos tranco de huellas sin cubrir. El invasor no pasará sino sobre nuestros cadáveres. Anima Túpac Amaru y tú no desesperes. ¡Qué valerosa mujer! Hay tantas compatriotas que entregaron su vida, entre ellas también las Rabonas. ¿Y quiénes eran estas, las Rabonas? ¡Ay, qué nombrecillo aquel! Eran aquellas que iban siempre detrás de los soldados patriotas. Mucho tiempo se puso en duda su participación, pero ellas, tan valerosas, tan fuertes, no necesariamente combatiendo, pero siempre prestas para la alimentación, el cuidado, la salud, todo con los enfermos, el trabajo en el campo de batalla, más allá de las balas de la guerra. Pero el tiempo es corto. Me encantaría hablarles de tantas patriotas como Brígida Silva de Ochoa, Bartolina Sisa o las heroínas de Toledo. Pero ya tendremos tiempo más adelante, cuando volvamos en una siguiente temporada, donde también hablaremos de la participación de la mujer escritora peruana, muy importante tenerla en cuenta. Gracias por siempre estar aquí, en este espacio, conmigo, con esa señorita que presenta. Vivamos siempre las letras, y yo vuelvo a mis lecturas que me enriquecen tanto este maravilloso intelecto. Nos vemos. ¿Y la literatura en esta época? Pues siempre unida a la historia. Hay un texto que circula en el Perú. Se llama Las 28 causas o manifestaciones políticas. Al principio se le atribuye su autoría a don José de la Riva Agüero, y el criollo negaría que él fuese el dueño de ese escrito hasta el final de sus días. Pero hay un acontecimiento importante a punto de ocurrir. En 1820 desembarca en la bahía de Paracas don José de San Martín, y un año después, el 28 de julio de 1821, se proclama la independencia del Perú. Las primeras acciones del generalísimo don José de San Martín sería el de fundar la Biblioteca Nacional y luego proponer la creación del himno nacional. Pero no todos estaban felices con esta proclamación. Agrupaciones de diversos tipos, diversos intelectuales, proponiendo de una forma satírica o tal vez emblemática todo lo que pudieran pensar sobre esta época. Es así como aparece la Abeja Republicana, cuyo mentor sería Faustino Sánchez Carrión, a quien se le reconoce por el famoso escrito Cartas del Solitario de Sayán. Aparece también el periódico La Abeja, y don Luis Alberto Sánchez diría sobre este periódico lo siguiente: el tono con que está escrita encierra pasión y hasta odio. Periódico de pequeño formato pero de gran empuje. Se encarga de fomentar la resistencia liberal contra el protector. Es una hora de fiebre,
durante la cual, sin embargo, se advierte que no se ha emancipado el fondo del pensamiento peruano, sino meramente su apariencia política. Hay mucho para hablar de la literatura del Perú. Nos falta Mariano Melgar, Ricardo Palma, González Prada, Clorinda Mato de Turner, Cota Carvalho y muchos más que pertenecen a nuestra línea cronológica de la literatura peruana. Volveremos en una segunda temporada y no nos podemos ir sin antes dejarte la palabra necesaria. ¡Nos vemos! Levantamiento. Rebelión de un grupo numeroso de personas contra la autoridad. ¡Qué audacia!